Hola a todas, hola a todos. En este video explicativo voy a mostrar lo que tiene que ver con el dibujo que mezcla aspectos gestuales, que también mezcla lo que tiene que ver con observar una figura desde sus rasgos macros hasta sus rasgos micros, los detalles, texturas, etc. Y también lo que tiene que ver con el achurado. En una primera etapa, yo recomiendo que marcando muy poco el lápiz, es decir, con el peso que el lápiz proyecta sobre el papel, uno sea capaz de mirar este objeto, permitiendo por supuesto siempre equivocarse, cosa que uno resuelva a través de cómo se va moviendo el ojo en el papel, marcar todos esos movimientos que el ojo produce. La idea es que uno empieza a dibujar menos desde la memoria y uno empieza a dibujar más respecto de lo que está viendo, ¿ok? Y acá yo me puedo demorar un poquito, más que nada para entender cuáles son como las partes esenciales de la forma, ¿ok? En este caso, este pimiento. Y luego, cuando uno analiza este objeto, fíjense que voy a empezar a dibujar no de manera demasiado marcada todavía, sino que voy a empezar a dibujar respecto de lo que estoy viendo en este objeto. Estoy viendo líneas, ¿cierto? Un poco curvas, ¿por qué? Porque el achurado debiera responder a que si la forma es curva, el achurado debiera ser curvo. Si yo estoy mirando la forma desde arriba, esas líneas curvas van a tender a ser un poquito más rectas, ¿ya? Lo que es curvo desde un costado en escorzo es más recto si yo lo miro desde arriba. Todas esas observaciones son re interesantes a la hora de dibujar, porque nos permite finalmente como entender que el aprender a achurar, más que una técnica, tiene que ver, creo yo, con el ir analizando e ir resolviendo las formas que el ojo analiza. Entonces vamos a ir resolviendo esta parte que es más sombría. Ustedes están viendo el pimiento quizá en un ángulo un poquito distinto al que lo estoy viendo yo, ¿ya? Porque la cámara no está exactamente alineada a la altura de mis ojos, ¿ya? Por eso que no va a quedar exactamente igual. Fíjense, entonces yo analizo y voy hablando conmigo mismo, aunque parezca un poco loco, ¿cierto? Entonces digo, ok, el pimiento es curvo en esta parte, luego el ojo, ¿cierto? Esta curvatura tiende a ser un poco más plana. En la parte de adentro, hay una sombra que finalmente lo que también proyecta como este tallo central. Y lo que tiene que ver con los brillos, con todas estas partes, yo recomiendo, al menos para este ejercicio, que se puedan dejar o se contraste la imagen y se dejen más en blanco, es decir, que aparezca el papel. Yo al menos siempre he aprendido del achurado a partir de varios maestras y maestros del dibujo, y recomiendo que paralelamente a este ejercicio ustedes también sean capaces de ir enriqueciendo su propio proceso copiando dibujos de otros y de otras, ¿ya? Eso creo que es súper bueno. Fíjense lo que pasa acá, a diferencia de lo anterior, en lo que pasa con la parte como central, que obviamente, si uno analiza, se da cuenta que las vetas al ojo son más cortitas, lo que produce esta rugosidad. Por lo tanto, si la rugosidad se ve al ojo o se reconoce como puntitos, como líneas, como granos, entonces el achurado finalmente también va a ir respondiendo a eso. Quiero que se den cuenta que finalmente el aprender a dibujar tiene que ver con aprender a observar. Siempre es bueno, dense cuenta, en esta parte, la del pimiento, que hay una zona más oscura, que entonces es en esta segunda etapa que yo empiezo a contrastar. Y no tengan miedo de contrastar, siempre es bueno.
Y también uno empieza a cruzar. Siempre es bueno en el achurado a cruzar. No recomiendo con líneas a 45 grados porque puede hacer que el dibujo se aplane un poquito, sino que esas líneas que se cruzan, que estoy mostrando acá, también van ayudando, si son un poco curvas, a que la figura, el ojo, la reconozca con cierta curvatura. Y acá lo bonito también es hablar de, como siempre, del aspecto de la paciencia, ¿cierto? ¿Qué tan paciente soy yo respecto al dibujo? Este es un ejercicio que supone cierto grado de dificultad, un alto grado de observación. Eso siempre nos va a ayudar a dibujar mejor. Cuando yo observo mejor, dibujo mejor. Y también, cuando soy capaz de tener más paciencia, puedo dedicarme más tiempo a una actividad. Fíjense, líneas cortas, líneas más largas nuevamente. Y lo que a mí me encanta de achurar es que de tantas líneas que hay, o de tantas líneas que tiene el dibujo, finalmente el ojo no va a reconocer un error, en el sentido que podría haber un error de proporción, podría haber otro tipo de errores, pero en cuanto a la línea, no hay una sola línea pura. Es una línea que va sumando una a otra. También les recomiendo que ustedes se vayan alejando un poquito del dibujo, porque de esa forma ustedes pueden ir reconociendo, sí, de hecho ahora me voy a parar y me doy cuenta que quizá en esta parte le hace falta un poquito más de contraste, como también en esta. Siempre es mejor, como digo, pasarse de la raya, en el sentido del dibujo, que quedarse corto. Y acá también tiene que ver con su propia expresión. Si usted le quieren dar más carácter o menos carácter, cada uno va a ir encontrando su propia manera de resolverlo. Pero, a ver, una técnica única para el achurado no lo hay. Más que nada, yo creo que el tema del achurado tiene que ver con afinar el ojo, ¿ya? Ir siendo como súper exacto en el sentido de la observación, de no inventar mayormente, ¿ya? Después uno puede ser más expresivo en el sentido de tener ciertas licencias, uno puede deformar los objetos, uno los puede también simplificar en el dibujo, etc. Pero creo que un buen punto de partida a la hora de entender el dibujo es siempre tener el ojo lo más adiestrado, como le llamo yo también. Y al ojo hay que sacarlo a trotar, al ojo hay que mantenerlo vivo, al ojo hay que mantenerlo despierto, al igual que la mano. A veces se nos entiesa un poquito. Y es natural por la cantidad de cosas que tenemos que hacer, etcétera, etcétera. También pretende esto ser no una copia como fotográfica del objeto, sino que más que nada aprender a soltar la mano, ir afinando el proceso de observación y poder llevar este campo a lo que tiene que ver al mundo del croquis, del bocetaje, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así que ahí les recomiendo que ustedes también vayan variando, por ejemplo, la perspectiva luego del pimiento,
El pigmento tiene algunas zonas internas que son reinteresantes y pueden ir cambiando también la manera en que el dibujo se va a ir articulando, etcétera. Entonces el resto ya tiene que ver con su propia propuesta y lo que ustedes quieran hacer, pero creo que este es un buen punto de partida, ¿ok? Así que nada, reforzar siempre lo que uno va viendo, practicar muchísimo y se van a ir dando cuenta como de a poquito uno le toma mucho cariño semana a semana a equivocarse y a mejorar, que es lo más importante, y dibujar es muy bello. Así que me despido y nos vemos prontamente.